¿Podrías imaginar tu vida sin Dios? ¿Qué harías si Dios no estuviera en tu vida, en tu casa, en tu familia? O más bien, ¿cómo te darías cuenta que Dios no está en tu casa? Nosotros sabemos de la omnipresencia de Dios, ¿verdad que sí? Sabemos que Dios está en todos lados. Pero el que Dios pueda estar en todos lados no quiere decir que quiera estar en todos lados. ¿Por qué? Porque hay lugares que son indignos de la presencia de Dios. Es decir, en donde Dios no puede, no quiere estar en esos lugares. Porque Dios es santidad completa. ¿Alguna vez has entrado a la habitación de tus hijos? ¿Y no te enojas cuando está todo desordenado? Calcetines tirados por allá, patas, ¿no? Todo, la cama, ¿no? Creo que luego los jóvenes nunca tienen su cama, ¿no? Y luego dicen, ¿para qué la tiendo si de todo modo la voy a destender? ¿Y no te sientes incómodo al entrar a la habitación de tus hijos? Cuando no está completamente arreglado o cuando no está conforme tú se los pediste. Porque a veces tú le dices, por favor, arregla tu habitación, y entras y está hecho un relajo y no te sientes cómodo. ¿Cómo crees que se sentiría el Señor entrando a una habitación en donde todo está desordenado? Y hermano, si alguien pregunta si una persona puede vivir en la ausencia de Dios, sí. Es más, la mayoría de la gente vive en la ausencia de Dios. Solamente que pasa algo, no se dan cuenta, hasta que las tinieblas los han cubierto por completo. No se dan cuenta hasta que ya no tienen salida. Y a veces ni cuando no tienen salida siguen sin darse cuenta. Mi hermano, no hay nada más brutal, no hay nada más triste, no hay nada más feo que vivir sin Dios, que vivir en la ausencia de Dios, porque entonces ya no es vida, porque entonces ya no es vivir. ¿Cómo imaginas tú a una persona viviendo sin Dios? ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo sería una persona que vive sin Dios? ¿Has pensado? ¿Alguien podría decir una característica de una persona que vive sin Dios? ¿Cómo? Amargada, enfermo, sin esperanza, con angustia. Fíjense cómo parece, pero tal vez no. Tal vez no viva así. Y sin embargo, vive sin Dios. Todos conocemos la historia del rico y Lázaro, ¿no? ¿Sí la conocemos o no? Sí. Es más, la hemos leído aquí ya varias veces, pero hoy la quiero retomar. Si alguien en la Biblia vivía sin Dios, era el rico. Pero a ver, ¿pero conocía a Dios o no lo conocía? Sí. Es más, te voy a decir algo. Tanto el rico como Lázaro sabían de Dios. Ambos sabían de Dios. ¿Cómo sabemos que el rico conocía a Dios o sabía de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? Reconoció, pero hay una parte en la que sabemos que el rico conocía a Dios o sabía de Dios. Ahorita te lo voy a mostrar, no te preocupes, ahorita te lo muestro. Pero acompáñenme a Lucas 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19.
Y quiero que vean ustedes cómo la ausencia de Dios tal vez por fuera no se note, pero al final de cuentas va a resultar en algo. Mi hermano, he visto grandes predicadores, pastores de iglesias gigantísimas, pastores famosos que viajan por el mundo, que viven en la ausencia de Dios. Y tal vez lo que leamos te va a recordar algunas cosas. Ya estamos en... Amén. Sí, amén. Vale. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Qué es Lucas qué? Perdón. Lucas 16, 19. Fíjense, no solo era rico, era millonario. Se vestía de púrpura y de lino fino todos los días. Fíjate. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Fíjate, esplendidez significa un exceso de lujo. Era un exceso de lujo. Pero esplendidez también significa depravación. Quiero que pienses en el banquete de este rico, en la mesa de este rico. A ver, y quiero que pienses en esto. Cualquier persona de su época pudo pensar erróneamente que ese rico era bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Porque hacía banquetes. Y lo que te voy a decir te va a sorprender todavía más. ¿Por qué eran banquetes? Con el pretexto de banquetes para él. ¿Puedes creer esto? ¿Lo has visto antes? ¿Lo has escuchado antes? Mi hermano, nunca caigas en esta trampa. Apenas estaba escuchando. Estos son los días en los que las congregaciones hacen sus fiestas de las primicias. ¿Sí has escuchado, no? Sí. Que le piden a la gente que les lleven su primer sueldo. ¿Sabes que hay gente que lleva hasta sus aguinaldos completitos? O destinan todo el mes de enero, ¿no? O todo el mes de enero. ¿Y sabes qué? Ponen sus mesas. Gigantísimas mesas ponen. Y llenan de cosas. ¿Quién de aquí de ustedes es agricultor? ¿Hay algún agricultor aquí? No. No, ninguno. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podría haber fiesta de las primicias si no tengo ningún agricultor aquí? ¿Saben qué eran las fiestas de las primicias? Era la primera cosecha del año. Pero ojo, hablando de cosecha real, no de dinero. Y aún así, no tendríamos por qué hacer eso. Sin embargo, hay personas que en el nombre de Dios están haciendo banquetes incorrectos. Toman de pretexto a Dios, pero viven sin Dios. Pero están sin Dios. ¿Sabes que la gente se enoja conmigo? Porque yo les digo, y de ahí muchos saben que por eso nos dejaron de invitar a otras iglesias, a la pastora y a mí a predicar. Porque yo digo a la gente, el diezmo no representa tu salvación. Puedes diezmar o no, y ahí no está en juego tu salvación. Quien lo hace por amor, por revelación del Señor, y ya. Pero no podemos estar haciendo banquetes con pretexto del Señor, pero cayendo en la depravación, depravando la palabra. Y lo único que se muestra ahí es la ausencia de Dios. Y ahora te voy a mostrar cómo este hombre rico reconoce a Dios, sabe quién es Dios. Aunque no conoce a Dios literalmente, porque no lo conoce,
pero sí ha oído de Dios. Y sí entiende quién es Dios. Y sin embargo, hace estos banquetes. Y mi hermano, toda la gente que va a comer con él, solamente están pensando en la fiesta. En la fiesta. Y en la fiesta. ¿No te gustaría escuchar acá que yo te dijera que vas a ser rico? Que vas a ser sano de todas tus enfermedades. ¿No te gustaría escuchar que yo te dijera que ya tu camino está libre, que no vas a tener problemas, que todo te va a ir bien? ¿No te gustaría escuchar eso? Pero entonces yo estaría depravando la palabra. Porque la realidad, la palabra dice que la voluntad perfecta de Dios siempre se va a llevar a cabo. Y en la voluntad perfecta de Dios pueden pasar muchas cosas que se salen de nuestras manos y de nuestro control. Pensábamos con la pastora, en el pastor Albert de Valencia, España, que murió de cáncer. ¿Y tú crees que murió de cáncer porque estaba lejos de Dios? No. Claro que no. Murió de cáncer porque era la voluntad perfecta de Dios. ¿Y sabes qué le dijeron a algunas personas? Ahorita lo escuchábamos. Le dijeron que porque estaba en pecado le había venido el cáncer. ¿Tú te imaginas eso? O sea, te estás muriendo de cáncer, aunque sabes que el Señor está contigo, pero piensas en tus hijas. El pastor tenía hijas pequeñas. Piensas en ellas, no la estás pasando muy bien, aunque vas a aceptar la voluntad de Dios. Y todavía vienen unos a decirte esas tonteras. ¿Te imaginas tú? ¿Y sabes por qué? Por el error de querer hacer banquetes y estar pensando todo el tiempo en la fiesta y en la fiesta, y nada más que en la fiesta. Eso era lo que pensaba, no solo aquel hombre rico, sino todos los que se sentaban a su mesa. Solo en la fiesta. Y te voy a decir algo, se hastiaban de tanto tragar, porque era diario. Pero ¿qué crees? Estaban hastiados y seguían tragando. ¿Sabes por qué? Porque en la ausencia de Dios no hay control. En la ausencia de Dios no hay control. No te controlas. No controlan las cosas. Dejas que fluyan en el pretexto perfecto de que Dios todo lo puso en nuestras manos. ¿Sí o no? ¿No has escuchado así? ¿No has escuchado? Es que los hijos de Dios, el Señor nos ha entregado todo. Cuando no entienden que lo que ha hecho el Señor es hacernos administrador, porque suyo es el oro y suya es la plata. Todo le pertenece a Él. Pero nos dejamos llevar por la emoción y por una insaciable búsqueda de lo carnal, del egoísmo. ¿Por qué no invitaban a Lázaro? Si tenían tanto para comer, ¿por qué no invitaban a Lázaro? Porque él no podía retribuirles, ¿no? Claro, porque él no retribuía de la forma en que ellos querían. ¿Por qué las grandes congregaciones tienen a la gente que diezma cantidades enormes en las primeras filas? ¿Por qué dividen a las personas que pueden dar $1,000, $100? Porque ya también en México piden en dólares. ¿Por qué hacen eso? Porque hay un egoísmo y hay son insaciables. Y por más que coman, no se llenan. ¿Y sabes por qué por más que coman no se llenan? Porque solo hay una comida que va a saciar tu hambre. Pero no lo entienden por qué.
porque hay ausencia de Dios. Y cuando Dios no está en la ecuación, las cosas no van a funcionar nunca, mi hermano. Nunca. Fíjate esto. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Imagínate que ahí está Lázaro tirado, lleno de llagas, y aquellos hombres ni siquiera pueden voltear a ver a Lázaro. Y ahí te va otro. En la ausencia de Dios, está ciego a las necesidades de los demás. En la ausencia de Dios, solo te importa la necesidad que tienes tú. Y no te fijas por la necesidad del otro. ¿No podía tomar el rico un panecito, un pedazo de pez, una pierna de pavo y llevársela a Lázaro? ¿O no podía el rico levantar a Lázaro y llevarlo a sanar sus llagas? Pero no solo el rico, sino además todos los que se sentaban a su mesa. Ya no ves a los demás. Cuando hay ausencia de Dios, no ves la necesidad de los demás. Solo ves la tuya y solo ves por ti y solo quieres estar bien tú. Y entonces dices, Dios me ha bendecido, por eso estoy bien. Pero no has entendido que cuando Dios te bendice, es para que lo compartas. Amén. Mi hermano, ¿tú crees que en el pueblo de David había gente pobre? Cuando gobernaba David, ¿había gente pobre? ¿Sabes que David decía que andaba conforme al corazón de Dios? ¿Y sabes por qué andaba conforme al corazón de Dios? Porque David tenía misericordia aún de los filisteos. Y aún los filisteos amaban a David. David se equivocaba y mucho, pero mucho se equivocaba. Pero no estaba ciego a las necesidades de los demás. Tan es así que mandó a traer al hijo de su buen amigo. ¿Sí recuerdan ese pasaje o no? Jonathan había tenido un hijo, el cual se cayó y quedó lastimado. Y a David le pudo haber importado un comino, ¿no? Pero David no veía solo su necesidad, porque David andaba conforme al corazón del Señor, la presencia del Señor estaba en él. Pero mi hermano, en el reino de Salomón, ante la ausencia de Dios, aun cuando dice la palabra que la plata era como piedras tiradas en el suelo, aún así el pueblo sufrió de pobreza. Porque Salomón solamente empezó a ver por él mismo. ¿Y sabes por qué? Porque ese anuncia la ausencia del Señor en un lugar, en una situación. ¿Saben ustedes que mi ahijado estuvo enfermo? ¿Saben que mi estuvo enferma también? Mi hermano, a veces somos egoístas. Y esto yo se los he predicado otras veces. Empecemos a orar también por nuestros demás hermanos. No solo por nosotros. Oremos con nuestros hermanos y con nuestros demás hermanos. Porque la ausencia del Señor mata, mi hermano. Porque la ausencia del Señor es oscuridad, es perdición. Pero ante la presencia del Señor podemos ver también el dolor de los demás, la necesidad de los demás, lo que están viviendo los otros. A veces cuando vemos personas que les está yendo mal, lo primero que hacemos es decir, ¿quién sabe qué está haciendo mal con el Señor? Y no nos condolemos de la persona. No nos unimos a la persona. Mi hermano, ahora que fuimos
al estado de Guerrero con la pastora, nosotros, yo me vine sorprendido de ver cómo la gente, mi hermano, es capaz de dar todo por otras personas. Llevamos un presupuesto y, mi hermano, casi no gastamos nosotros dinero. Casi no gastamos. Hay gente que da todo por los demás. Y entonces yo le decía a la pastora, pero mira, qué bonito es recibir todo eso. Pero es bien triste solo aprender a recibir y no dar. Y te voy a decir algo, tal vez esas personas tengan la posibilidad de hacerlo, pero si tú no tienes la posibilidad de dar económicamente, mi hermano, dice la palabra que cuando estaba aquel cojo, Pedro le dijo, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo, te doy. Es decir, no hay pretexto de que tú digas, ah, sí, pero es que yo no tengo. Ah, sí, pero es que yo no tengo los mismos recursos que esas personas. No, si puedes dar lo que tienes. Claro. Lo que el Señor te ha dado. Pero repito, la ausencia de Dios no nos permite ver la necesidad del otro. ¿Qué tan lejos podía estar Lázaro de ellos? Estaba a la puerta. Y no era nada menos que un perro tirado en el suelo para ellos. Y mira esto. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero me voy a concentrar más en el rico. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mi hermano, otra característica de la ausencia de Dios es que sin Dios estás sepultado. Estás sepultado. En la ausencia de Dios, tú ya estás sepultado. Decía el desaparecido Meme, ese hombre ya está muerto, no más no le han avisado. Y mi hermano, así pasa. ¿Cuánta gente conoces que ya está sepultada? Literal. Lázaro muere, pero es llevado por los mismos ángeles al seno de Abraham. Y aquí tiene que quedar claro, mi hermano, que todavía la gente no iba a la presencia de Dios todavía. En este momento iban al seno de Abraham. Pero el hombre muere y es sepultado. ¿Y qué pasó con todas sus riquezas? ¿Las sepultaron con él? No. ¿Qué pasó con sus vestidos de lino fino y de púrpura? ¿Los sepultaron con él? No. Cuando el Señor nos llame, mi hermano, cuando el Señor nos llame a su presencia, si es que Cristo no viene antes, pero si el Señor nos llama a su presencia, tú y yo vamos a estar en las mismas condiciones, pero no vamos a estar en las mismas condiciones de la gente que vive con la ausencia de Dios. Eso va a ser una diferencia grande. Mi hermano, hay gente que ya está sepultada por la ausencia de Dios en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, en sus corazones. Y yo sé que tú conoces a más de una de esas personas. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que a veces ni ricos son. Y ya están sepultados. ¿Cuántas características llevamos del hombre sin Dios? De la ausencia sin Dios. ¿Tantas? Poco. 3. ¿Alguien me puede decir la primera? ¿Cómo? Hay un desorden. No se llena, no se sacia, nunca se sacia. Siempre quieren más. Siempre quieren más. ¿No conoces a ricos que quieren ser más ricos? Y más ricos, y más ricos. ¿Y sabes cuál es lo peor del caso? Que no solo no se sacian, sino que ni se lo gastan.
que lo que tienen ni se lo gastan tampoco. Fíjate. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí está lo que te digo. El hombre sabía quién era Dios, porque sabía quién era Abraham. Porque sabía quién era Abraham. Mi hermano, hay muchas gentes, muchas personas en las congregaciones, no en la iglesia, en las congregaciones que han oído de Dios, pero que nunca lo han visto. Que han oído de Dios, pero que nunca lo han visto. El rico reconoce a Abraham. ¿Y sabes qué? También vi a Lázaro en el seno de Abraham. Quiere decir que para el rico Lázaro no era un insignificante perro tirado ahí. El rico debió conocer a Lázaro. El rico debió haber sabido quién era Lázaro, pero ¿le importó alguna vez Lázaro? No. Porque si Lázaro no le hubiera interesado, no lo hubiera conocido, no hubiera sabido quién era, ¿tú crees que lo iba a reconocer? Claro que no. Y lo reconoció. Y también reconoció a Abraham. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Salvador es Jesús? Amén. ¿Y cuántos le conocemos? ¿Y cuántos le conocemos? Lo estamos conociendo. A mí me gusta porque siempre cuando se pregunta, ¿cuántos saben que Cristo es nuestro Salvador? Amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. ¿No? ¿Cuántos le conocemos? Los grillitos se escuchan. Entonces los grillos se escuchan. Una cosa es decir, Jesús es mi Salvador, y otra cosa es que ese Salvador vive en tu casa, que vive en ti. El rico había escuchado a Abraham, pero estaba sordo a las palabras. ¿No crees que alguna vez Lázaro tirado ahí le haya dicho al rico, por misericordia, por amor a Dios? ¿Te acuerdas de los fariseos? Los fariseos no hablaban de Dios. Uh-huh. ¿Pero dejaron alguna vez de ser fariseos? No. No dejaron de ser fariseos. ¿Y sabes por qué? Porque al fariseo le gusta ser fariseo. Porque a las personas que viven como el rico les gusta vivir así. Y a veces saben que están sepultados y les gusta vivir sepultados. Mira esto. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él tuvo misericordia de Lázaro. Una persona en la ausencia de Dios no conoce la misericordia. Es otra característica. Una persona en la ausencia de Dios no conoce la misericordia. No sabe hacer misericordia. Pero ¿sabes qué? Sí pide misericordia. Mi papá tiene muchos clientes doctores que algunos le piden que le dé más baja las medicinas. ¿Sí o no, papá? Sí. Le regatean para que le dé más bajo los costos de la medicina, de las inyecciones, de las cosas que van a utilizar. Pero ¿tú crees que en la pandemia ellos tuvieron misericordia de la gente que no tenía para pagarles? Si no tenían para pagarles,
no les atendían. Hay de todo. También hay Sí. doctores que son muy buenos. Hay algunos que son buena gente. La mayoría decidió, si no tenías para pagar, no te atendían. Y no tienen un juramento. El que dice que tienen que poner la salud de las personas primero. Pero no les interesó. ¿Y sabes por qué? Porque en la ausencia de Dios no se conoce la misericordia. La gente no conoce la misericordia. ¿Pero qué crees? Si la piden. Pero si la piden. Mira esto. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ante la ausencia de Dios hay una insaciable sed. Hay una insaciable